El título del sermón de esta mañana es No aguantes más. Y quizás alguien con esto va a salir envalentonado. No sé por qué se ríen, pero posiblemente haya muchos de nosotros que estamos aguantando situaciones en la vida. Y hoy yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me reveló en esta semana. Y así como les dije el sábado pasado que era difícil el sermón, yo creo que hoy va a ser más difícil que el sábado pasado. Cada vez que hablamos de Dios es lindo, pero cuando hablamos de Dios viviendo en nosotros y dejando de que Dios sea una realidad en nosotros, se transforma en un desafío, que creo que es posible. Pero a veces nuestra falta de fe nos hace sentir que esto simplemente es teoría y que no se puede llevar a la práctica. Yo entiendo que en la medida que conozcamos a Dios, nuestro corazón va a ser transformado. No se trata de esfuerzo, sino se trata de conocimiento, y ese conocimiento experimental del cual habla la palabra, ese conocimiento que nos lleva a entrar en relación con Dios, y esa relación con Dios nos transforma el corazón. Y vamos a comenzar con un versículo muy conocido, el más conocido de la Biblia posiblemente, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Dios no puede actuar de una manera diferente que no sea el amor. Y tenemos que entender eso. Ahora, si Dios es amor, y el propósito de Dios es que nos relacionemos con Él, entonces nosotros tenemos que vivir el amor de Dios en nosotros. Y entonces la vara para los discípulos, o el patrón de medida para los discípulos, de acuerdo a lo que dice Jesús, está en Juan 13:35, donde dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Y cuando Jesús dice cuando se amen los unos a los otros, no dice ámense como ustedes puedan, sino que dice amen como ¿qué? Como yo los he amado. Y ahí viene la situación: amar como Dios ama. Pero entonces, si Dios es amor, tenemos que entender qué es el amor de Dios, y tenemos que ir entonces a la definición más grande que tiene la Biblia de amor, que está en 1 Corintios 13, que dice, del versículo 4 al 7, dice: el amor es sufrido. O sea, si el amor es sufrido y Dios es amor, ¿quién es sufrido? Dios. Dios es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Entonces, si yo quiero amar como Dios amó, aquí está la definición. Yo tengo que tener estas características en mi vida. Mi vida tiene que estar marcada por estas características. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que va a transformar la vida. Ese es el amor que va a transformar mi hogar. Ese es el amor que va a transformar mis relaciones. Ese es el amor que va a traer felicidad a mi vida. Porque como siempre lo decimos, todos, absolutamente todos, estamos necesitados de amor. Y todos nuestros problemas psicológicos tienen que ver con una carencia que hemos sentido en nuestra vida acerca del amor. Y por eso en el amor está la solución de todo. Pero voy a comenzar y vamos a hablar de el amor, comienza diciendo, es sufrido. Si el amor es sufrido, como dijimos, Dios es sufrido. ¿Qué significa esta palabra? El amor es sufrido. Y en el griego esta palabra es makrothimei, o makrothimei, no sé cómo se pronuncia bien. Macro, ¿qué significa? Macro significa largo. Y timos significa ánimo, pasión, impulso. O sea, literalmente o etimológicamente esta palabra significa el amor es largo de ánimo, largo de pasión o impulso. Es más, en el hebreo,
diría largo de nariz. ¿Por qué? Porque ya van a ver por qué. Pero entonces, si vamos al origen etimológico de la palabra, esta palabra quiere decir que Dios tiene ánimo largo, tarda en enojarse, tiene paciencia ante la provocación. Ese es el amor. El amor verdadero entonces tiene un ánimo largo, tarda en enojarse o tiene paciencia ante la provocación. Simplemente estas son definiciones con palabras humanas y posiblemente no alcanzan a describir realmente el amor de Dios. Y por eso vamos a tener que usar algunos ejemplos de la Biblia para entender esto. En una cultura como la greco-romana, donde el honor, la fuerza, la defensa, el prestigio y la retribución rápida eran valores centrales, la paciencia prolongada ante la ofensa podía verse como debilidad. Y esto yo quiero que pienses como tú ves estas cualidades. Y entonces sigue diciendo, en cambio, en esta cultura, en la cultura greco-romana, que creo que es la misma que tenemos ahora, se exaltaban cualidades como la fortaleza, la venganza justa. ¿Qué quiere decir venganza justa? O sea, una retribución que si me hicieron algo no es que yo me vengo porque me quiero vengar, sino porque es justo. O sea, me hicieron algo que fue malo y yo tengo el derecho justo de vengarme. Y eso se veía como realmente fortaleza. La autoafirmación, estas eran las cualidades que se exaltaban, y por eso Pablo está introduciendo una idea contracultural al afirmar, estoy hablando como puertorriqueño ya, al afirmar, gracias, me estoy haciendo al judío, al griego, al puertorriqueño, al afirmar que el amor, al afirmar que el amor es macrothime. El verdadero amor no reacciona impulsivamente, no se venga, no estalla, sino que soporta, espera, aguanta. Y te hago una pregunta, ¿cómo es tu amor? ¿Es tu amor ese verdadero? ¿Es que tú no reaccionas impulsivamente ante las provocaciones? ¿No te vengas? ¿No estallas? ¿Lo soportas? ¿Esperas? Y aguantas. Y puse aguanta en rojo, no sé si se nota, porque no estoy demasiado de acuerdo. Esto no lo escribí yo. Y no estoy demasiado de acuerdo con esa palabra aguanta. Y ya van a ver por qué. Al final del sermón voy a tratar de explicarlo. Pero esto sí, yo quiero que nos ayude a entender qué es lo que Dios pretende de nosotros. ¿Qué es amar? Porque a veces tenemos un discurso, que yo puedo ser el primero en tener un discurso acerca del amor, pero vivir el amor verdadero implica más que decir cosas lindas acerca del amor. Implica vivirlo. Y vivirlo especialmente en nuestras relaciones. Y implica vivirlo especialmente cuando soy provocado por algo que no me gusta. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo reaccionas tú ante las provocaciones? ¿Cómo reaccionas ante las provocaciones en tu casa? ¿Cómo reaccionas ante las provocaciones que te hacen tus hijos? ¿Cómo reaccionas en las provocaciones que te hacen cuando vas en la autopista? Ah, no, pero ahí puedo. No, Dios es amor y si Dios es amor, Él pretende que nosotros tengamos la misma cualidad de Él, que nuestro corazón esté en armonía y no es que nosotros tengamos, sino que también seamos amor como Él es. El amor es sufrido. Otras versiones lo traducen como el amor es paciente. Otras versiones dicen el amor tolera sin vengarse. ¿Y han escuchado esta frase? Dios es tardo para la ira. Y esta frase aparece en toda la Biblia y aparece especialmente en el Antiguo Testamento. Y esta frase se utiliza para traducir esta palabra macrothrimei. Se le pone a Dios tardo para la ira. Y por eso, por ejemplo, en Números 14, 18 dice, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Fíjense que aparece esta frase tardo para la ira en medio de la misericordia, del perdón, la iniquidad y la rebelión. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra o la frase tardo para la ira, ¿qué les viene a la cabeza?
que Dios es tardo para la ira, ¿qué les viene automáticamente a la cabeza? Que no actúa impulsivamente, pero ¿qué pasa? Pero es tardo para la ira, pero algún día, ¿qué va a pasar? Algún día se va a irar. Y es más, eso es lo que siempre enseñamos. Cuidado, o sea, como decimos, ahora está la misericordia de Dios, pero va a llegar un momento que se va a manifestar la ira de Dios. Y resulta que este término, que lo han traducido, todos los traductores lo han traducido tardo para la ira, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hace justicia al término. Y al ser traducido de esta manera nos da una idea de Dios que el pasaje en realidad no está queriendo transmitir. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuevamente este tardo para la ira pareciera que desencaja, aunque ya con el tiempo que lo hemos repetido tanto, parece que hemos aprendido a encajarlo dentro de la misericordia, de la clemencia, y es grande en misericordia, pero es tardo para la ira, y cuidado, y siempre cuidado, porque en un momento Él va a hacer justicia, y cuando haga justicia, se va a irar. Y por eso también nosotros actuamos de acuerdo al Dios que tenemos en la cabeza. Y por eso es tan importante conocer a Dios como realmente es. Porque cuando conozco a Dios como realmente es, eso tiene un impacto en mi vida y ahora yo comienzo a actuar como el Dios que he descubierto que tengo. Joel 2:13 dice, convertíos al Señor vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Los profetas querían mostrarle al pueblo que Dios amaba, pero le meten los traductores esto tardo para la ira y nos quedamos allí un poquito cortos con lo que es Dios. Y fíjense lo que dicen los eruditos hebreos con respecto a este término. En todos estos casos, la expresión tardo para la ira es una forma hebraica que destaca la paciencia divina como parte de su carácter esencial. No se trata simplemente de una lentitud emocional. O sea, no se trata de que Dios es tardo para la ira y se está tardando, está aguantando no tener ira y entonces tarda un tiempo bien largo hasta que se aira. No está hablando de eso. No se trata simplemente de una lentitud emocional, sino de una disposición activa y misericordiosa a contener el juicio en favor del perdón y ¿qué? Y la gracia. Cuando Dios actúa de una forma activa, con perdón y ¿qué? Y gracia. Hay dos tipos de ira. Y por eso esta acepción no la tenían ni los escritores bíblicos, ni creo tampoco en el Nuevo Testamento. Pero hay dos tipos de ira. Está la ira tóxica y la ira saludable. La ira en sí no es mala. Pero una ira tóxica y una ira saludable. Y por supuesto, si Dios es amor y el amor es sufrido, que Dios es tardo para la ira, entonces, ¿Dios qué tiene ira tóxica o tiene ira saludable? Dios tiene que tener ira saludable, porque si tiene ira tóxica, entonces le estamos atribuyendo a Dios características ¿de quién? Del diablo. Entonces vamos a ver características de la ira tóxica. Y acá agárrense los cinturones. Primero, es desproporcionada e impulsiva. Estalla con intensidad aunque el motivo sea pequeño o irrelevante. No responde a la realidad con sabiduría, sino con reacción descontrolada. Se usa para manipular a las personas. O sea, yo estallo para que hagan lo que yo quiero que se haga. Y si no se hace, me enojo más todavía, me estallo más. Y así controlo a las personas que tengo alrededor. Eso lo sabemos muy bien con los chicos. Generalmente, si tú eres una persona, posiblemente, no digo esto va a ser una generalización, hay más motivos, pero si tú eres una persona que tiende a estallar muy rápido, posiblemente hayas sido criado como un niño o una niña caprichosa. Que cuando eras chiquito, para que no lloren, te daban un caramelo. Para que cada vez que pataleabas, te daban los gustos. Entonces ahora te acostumbraste, eres maduro, tienes bigotes, eres pelado quizás, o pelada no. Eres grande ya.
Y todavía sigues estallando. Cuando no se hacen las cosas como quieres, tienes que patalear. Reaccionas, no piensas. Simplemente quieres que manipular con tus enojos, con tu ira. Eso es tóxico. Eso va en contra del amor. La ira tóxica busca castigar o vengarse. La intención no es reparar el daño ni expresar dolor, sino hacer sufrir al otro, herirlo como represalia o desquite. Vos me hiciste esto y yo ¿qué te hago? Te hago aquello. Vos me gritaste y yo ¿qué hago? Te grito también. Entonces siempre encuentro una justificación para vengarme por la injusticia que me hicieron y eso no es amor. Eso no es amor. Eso es producto de nuestra naturaleza. Y por más que digamos que amamos y eso, no estamos amando cuando hacemos eso. Se me trabó de vuelta él. Y ya me olvido. Ellos me dan miles de indicaciones cómo hacer esto cuando me pasa, pero... ¿qué pasó? ¿Sigue andando allá? Ups, me fui por... Ya descubrieron todo, ya no van a... Tranquilo con la ira. Sí, no me puedo girar acá. Ya está. Gracias. Si no, se acumula y se enquista y no se procesa ni sana, sino que se guarda y se transforma en rencor o resentimiento crónico que envenena las relaciones y la vida interior. O sea, la ira tóxica se acumula, no se expresa. Y cuando se expresa mal. Se expresa para destrucción, se expresa para vengar, se expresa para imponer autoridad. Y yo siempre cuento esto, que tiene que ver con la característica anterior, pero es que me marcó en la vida. Yo me acuerdo cuando recién nos casamos con Amelia, leíamos unos libros de educación que eran de unos cristianos muy cristianos, pero ojalá que ustedes nunca se encuentren con ese libro. Era lo más tóxico que podía haber. No nos dimos cuenta. Y eran personas que eran muy valoradas en el ambiente y que se los creía. Y en uno de los capítulos contaba este autor que tenía un hijito que, según él era el más obediente, pero cuando era chiquito, el padre le había dicho que no toque el florero. Entonces el nene, como son desafiantes, los nenes va y cuando el padre le dijo no toques el florero, el nene fue y tocó el florero. Entonces el padre le dio un golpecito en la... Y entonces le dijo no toques el florero. Y cuando le dijo eso el padre, después de haberle dado el chirlo, no sé cómo le dicen ustedes, la palmada en la mano, el nene le tocó nuevamente. Y entonces dice que el nene comenzó a desafiarle y él empezó a pegar más fuerte. Hasta que dice, llegó a tocar 40 veces el florero y 40 veces le pegué en la manito. La mano le quedó roja hasta que quebré su voluntad. Y llegué a quebrar su voluntad y dice, y ahora es mi hijo más obediente. Y eso lo decía en el libro. Y yo cuando leía eso decía, esto es educación perfecta. Así tenemos que educar a los niños. Y a veces pensamos que un niño obediente es un niño fiel, a un niño maduro. Y no necesariamente. Podremos haber quebrado la voluntad del niño, podemos haber quebrado la personalidad del niño haciéndolo obediente. Sin darnos cuenta lo transformamos en un esclavo. Y después cuando llegan a grande decimos, ¿qué le pasó a nuestro hijo? Si era obediente, era perfecto. ¿Por qué? Porque las demandas sociales muchas veces que traemos en estos ambientes que son perfeccionistas, muchas veces nos llevan a hacer cosas que están totalmente en contra del Evangelio. Pero así me criaron a mí y mira qué derechito que salí. Sí, así estás enderezando a tus hijos también. Y cada vez que nosotros continuamos sin quebrar una mala costumbre que nos hicieron a nosotros, esa costumbre en la próxima generación se profundiza. Y yo no digo que no hay que poner límites, pero no se trata de quebrar la voluntad, sino se trata de desarrollar personas que entiendan cómo es la vida y que las cosas no se consiguen por medio de la fuerza. Y por eso el enojo, la ira tóxica trata de conseguir cosas por medio de la fuerza. Se acumula y se enquista, como recién decíamos.
distorsiona la realidad también. La ira tóxica exagera el problema o lo interpreta todo como un ataque personal. Se alimenta de suposiciones, prejuicios o heridas no resueltas. La ira tóxica exagera el problema o lo interpreta todo como un ataque personal. Se alimenta de suposiciones, prejuicios o heridas no resueltas. Y yo estaba contando esta anécdota y empecé a contarla y no la terminé. Iba para un punto que tiene que ver con esto. O sea, la ira tóxica hace de un problema enorme. Y lo interpreta como un ataque a uno. Y entonces, comentándoles esto del que decía del libro este que leí, con esta cosmovisión con que crecí, tuve mi primer hijo Jeremías, después tuve a Isabela, y cuando Isabela estaba creciendo, cuando tuvimos a Isabela estaba creciendo, Jeremías quería pegarle a Isabela. Y yo le dije, Jeremías, no le pegues a Isabela. Y Jeremías me miró y le pegó una patada a Isabela. Que era una patada, pero no era tampoco que la... Y claro, Isabela pegó un grito y cuando Jeremías le pegó la patada a Isabela, yo me acordé del libro inconscientemente y entendí que Jeremías estaba desafiando mi autoridad, lo agarré del hombro y le dije, no le vas a pegar más hacia tu hermana, y le di una paliza que hasta ahora no me lo olvido la paliza. No es que no me olvido la paliza, no me olvido los ojitos de Jeremías, cómo me miraba él con 3 años de la paliza que yo le estaba dando. Y cuando terminé de descargar mi ira y de descargar, esos ojitos me hicieron sentir algo raro adentro mío. Yo le demostré quién es la autoridad, que a mí no me va a desafiar, que yo soy el padre, que no le va a pegar a la hermana. Resulta que yo quería solucionar la violencia de mi hijo con violencia hacia él. Una incoherencia tremenda. Quería que me respete faltándole el respeto. Eso es lo que hace la ira descontrolada, eso es lo que hace la ira tóxica. Me acuerdo, esa noche no pude dormir. Y todavía, cuando cuento, recuerdo los ojos de Jeremías. Y desde ahí en adelante, tenía 3 años Jeremías, tomé una decisión que recién la corté cuando vine acá, y que creo que tendría que seguirla, pero cuando vine acá a Florida, desde ahí decidí todas las noches ir a la habitación de mis hijos cuando estaban durmiendo y oraba y le decía, Señor, salva a mis hijos de mí mismo. Transfórmame. Y desde ahí nunca más le pegué una paliza a Jeremías. Quizás me equivoqué en ser demasiado laxo, pero no creo que las palizas solucionan algo. Dios no es un Dios que exagera los problemas, ni interpreta también nuestra desobediencia como un ataque personal. No es que acá estoy Dios, me están siendo infieles a mí. Dios no se alimenta de suposiciones, prejuicios o heridas no resueltas. La ira tóxica rompe vínculos en lugar de protegerlos. En vez de generar diálogo, marcar límites saludables, destruye la conexión con los demás, genera miedo o silencio forzado. En relaciones cercanas, la ira tóxica puede producir distanciamiento emocional y dependencia basada en el temor. No hago esto por miedo a que se enoje. Entonces, cuando entra el miedo en una relación, entonces ya hay alejamiento. Y por eso, si tú eres una de esas personas que tratas, sin darse cuenta quizás, de manipular con su enojo las situaciones, lo único que estás haciendo es enfriar una relación, es crear distanciamiento. Y por eso esto es algo que tenemos que entender, porque es algo de la vida, de la vida de todos los días. Y fíjense cómo describe Nahum este concepto de la ira. Los profetas no lo tenían muy claro. Y fíjense cómo describe Nahum a Dios. Nahum dice, el Señor es Dios celoso. Hasta ahí todo bien. Dice, lleno de ira, ¿y qué? Y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse. Fíjense que de repente dice, el Dios es vengativo, persiste en su furia contra sus enemigos, y después dice, el Señor es lento en enojarse. ¿En qué tenía razón Nahum acá? Lo que pasa, exacto, en cierto sentido tenían las dos cosas. Lo que pasa, Nahum
él cuando sentía que Dios se airaba, él le atribuía a Dios la manera en que él se airaba. Pero él estaba descubriendo algo nuevo, que Dios es lento para enojarse, pero después lo describía de la otra manera. Igual voy al versículo 3, dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo de sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen, las colinas se derriten, la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Nahum tenía que si Dios se manifiesta, ¿qué iban a pasar con los habitantes? Iban a ser destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira? ¿Qué? Feroz. Fíjense, Nahum describe la ira de Dios como si fuera la ira de un animal. ¿Quién podrá quedarse en pie cuando Dios se enoja? Él es tardo para la ira, pero cuando se enoja se transforma en un animal feroz que te quema. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Y ahora dice, el Señor es bueno, pero el Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y ahora quiero decirles algo que yo interpreto y que creo que no estoy mal con lo que interpreto. Los profetas veían a Dios como veían los paganos a los otros dioses, pero iban descubriendo en Dios un rincón, un aspecto de su vida que en los otros dioses no las veían. Y esos aspectos ellos los van poniendo también en su narrativa, y por eso aquí, en el versículo 7, él está descubriendo lo que Dios es para los buenos. Ellos pensaban que Dios era bueno para los buenos y malo para los malos. Los paganos pensaban que Dios era malo para todos, que Dios era impredecible para todos. Pero los israelitas descubren en Dios que si yo estoy con Dios, que si yo me relaciono con Él, Dios es bueno para mí. Y eso es verdad. O sea, cuando yo estoy cerca de Dios, Dios es bueno para mí. No porque se hizo bueno para mí, sino porque yo ahora comienzo a ver a Dios como realmente es. Y el que está lejos de Dios, como está lleno de pecado, ve a Dios con una ira feroz, ve a Dios como un fuego consumidor, ve a Dios como alguien que quiere destruir cuando se enoja, alguien que se venga. No es que Dios cambia, sino somos nosotros los que cambiamos. No es que Dios al bueno se hace bueno, sino que Dios con el bueno lo ve bueno a Dios, pero el malo lo ve malo a Dios, porque vemos a Dios a través de nuestros ojos. ¿Se entiende? Y por eso encontramos en el Antiguo Testamento estas dos cosas que nos confunden y muchas veces nosotros tenemos un Dios mezclado. Y entonces sigue diciendo Nahum, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesitará golpear dos veces. Sus enemigos, enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. Claro, ante la amenaza de los enemigos, ellos tenían que tener un Dios destructor como tenían los paganos también que los perseguían. Y entonces ellos pensaban que en la fuerza iba a ser contrarrestada con la fuerza también. Ahora, ¿qué es la ira saludable? Y vamos a ver las características de la ira saludable porque sin duda entonces estas tienen que ser las características que Dios tiene. Estas son las características del amor de Dios. La ira saludable tiene una causa justa. La ira saludable surge como respuesta a algo realmente injusto o dañino, no por capricho o ego herido. Está alineada con valores éticos, defiende la dignidad, la verdad o la justicia. La ira saludable es aquella que se indigna por la opresión de una persona débil. Es la que se indigna ante la injusticia. Pero el hecho de indignarme no quiere decir que eso me da paso para la violencia. En la ira justa, en la ira saludable, no hay violencia. Cuando tú te enojaste y golpeaste la mesa para mostrar que estás enojado, allí no hay amor. Cuando tienes que usar la violencia para expresar, eso quiere decir que es ira tóxica. La ira saludable es aquella que se puede expresar, pero se expresa sin violencia. Puede expresar enojo incluso, pero sin destruir,
sin violencia, sin insultar, sin querer destruir al otro, sin querer vengarme. Si me dijiste esto así, yo te voy a decir algo peor para que te sientas peor. La ira saludable está bajo control. No domina a la persona ni la lleva a actuar de forma violenta o hiriente. Puede sentirse con intensidad, pero está gobernada por la conciencia y el autocontrol. En otras palabras, la ira saludable no es una reacción de mis entrañas, sino que es la expresión de la razón. La ira saludable busca restaurar, no destruir. La intención de la ira saludable es corregir lo que está mal, no castigar ni vengarse. Tiene un enfoque restaurador, no punitivo. Entonces, si Dios es amor y Dios se aira saludablemente, cuando Él se aira con alguien, ¿cuál es el enfoque? Es restaurar y no punitivo. O sea, Dios nunca se va a airar para destruir a alguien, nunca, porque eso no va con el carácter de Dios. Eso no es que Dios sea amor. Entonces quiere decir que Dios es tardo para la ira, pero cuando se aire, entonces va a destruir y va a usar una ira que tiene las características de la ira de Satanás. La ira saludable es temporal, no rencorosa. No se enquista ni se convierte en resentimiento. La ira sana se procesa, se expresa y luego se suelta. Yo te hago una pregunta. A veces confundimos la ira saludable con aguantar. Y eso vamos a hablar un poquito también después. Pero no es aguantar. La ira saludable se expresa de buenas maneras y mientras antes la expreses mejor. Por supuesto, hay momentos que tienes que hacer una pausa porque si tienes que darte cuenta, tienes que percibir que tu ira no va a ser saludable. Y entonces, antes de expresar tu ira que no es saludable, tienes que esperar a tener una ira saludable para poder expresarla. Pero hay personas que están tan llenas de Dios que no necesitan esperar para tranquilizarse y hablar. No, lo pueden provocar y pueden reaccionar o accionar constructivamente porque están llenos de Dios, porque Cristo se manifiesta en sus vidas. Y por eso lo que decía el sermón pasado, nosotros estamos vacíos y cuando estamos vacíos surge ira no saludable, pero cuando estamos llenos de Dios surge la ira de Dios, surge la ira que es saludable, la ira que es constructiva, la ira que sana, la ira que construye, la ira que genera diálogo. Ah, pero eso es imposible. No, eso es imposible para ti, sí, y imposible para mí. Pero para eso hay que rendirse, hay que entregarse, hay que llevar su cruz. Y justamente eso es lo que no queremos los cristianos hacer. La ira saludable se comunica con claridad, no con violencia. La persona con ira saludable sabe expresar lo que siente sin agredir, sin insultar, sin herir. Usas palabras claras, firmes, respetuosas para establecer límites o denunciar lo injusto. No es quedarse callado. Pero es hablar con gracia. Es hablar con firmeza, pero no dejando el amor. Es hablar con firmeza no para rebajar al otro, sino simplemente para describir una circunstancia incómoda que no es correcta y que puede llegar a ser injusta. ¿Cómo se ve en Jesús esto? Jesús es la revelación de Dios, entonces en Jesús vamos a poder ver la ira de Dios cómo se manifiesta. Y vamos a poder ver si realmente con Jesús podemos decir que Jesús era tardo para la ira. Yo quiero decirles que con Jesús he descubierto que Jesús no era tardo para la ira. Jesús no tenía ira. O sea, Jesús no tenía ira tóxica y Jesús vivía en ira saludable. Y por eso tendríamos que inventar una nueva palabra para ira saludable, que no existe. Porque generalmente, vieron la crítica también, no, esta es una crítica constructiva. O sea, cuando sale de mí, la crítica es constructiva. Cuando sale de otro, es destructiva. Si vos abrís la ventana, entra corriente. Si la abro yo, una brisa fresca. Entonces, no, Jesús vino a mostrar cómo es Dios.
Y Jesús vino a revelar cómo realmente nosotros tenemos que actuar ante la provocación. En Lucas 9, 51 al 55, dice que Jesús iba a Jerusalén, estaba ya por morir y quería pasar por Samaria. Y entonces se describe este pasaje, dice, se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, Jesús le dijo, ustedes en el original quiere decir, ustedes no tienen ni idea de qué clase de espíritu los está moviendo en este momento. En otras palabras, cuando ellos querían usar la ira para destruir, es más, estaban usando la Biblia, una historia de la Biblia que sin duda la habían malinterpretado, porque Elías en el nombre de Dios mandó a destruir con fuego que venía del cielo y todos piensan entonces que era Dios el que estaba destruyendo. Entonces ahora ellos usando esa experiencia de Elías, quería que Jesús les dé poder a ellos y decían, hoy que nos dé poder a nosotros y nosotros vamos a hacer caer fuego con estos que no nos dan hospedaje en Samaria, que no tienen la verdad y que nos desafían, porque si hubieran aceptado el sábado pero no quieren guardarlo, así que se merecen la condenación. Así actuamos los cristianos, con un Dios totalmente tergiversado. Y Jesús tiene que intervenir y dice, ¿ustedes de qué espíritu son? Eso no viene de mí, eso viene de Satanás. Ah, pero está en la Biblia. Es que yo vengo a mostrarles ahora porque yo soy la revelación ahora. La revelación no es un libro, no es un Antiguo Testamento, no es incluso ni un Nuevo Testamento. Soy yo, dice Jesús. A través del Espíritu. ¿No necesitamos la Biblia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es Jesús la revelación perfecta del Padre. Los manuscritos tardíos le agregaban a este pasaje, cuando Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, le agregaron, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las vidas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas, porque Dios no viene para matar, condenar ni destruir. Dios viene siempre, siempre para salvar. Y por eso Jesús estaba dando la revelación última. No era que la otra revelación no servía, sino que la otra revelación no era completa. Jesús viene a completar, viene a perfeccionar todo lo que los seres humanos no habían podido describir. Y por eso los profetas, como no tenían la revelación de Jesús, todavía eran limitados. Y lo serán hasta que Cristo venga. Porque la revelación que es perfecta es la que viene de Jesús, que leemos en la Biblia, pero que es interpretada por el Espíritu Santo a través del carácter de Cristo. Y acá viene para que veamos qué es un ser humano sufrido. Juan 18, 12 al 13. Dice, así que los soldados, esto estamos en el contexto del final de la vida de Jesús, así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de los que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que les dije. Le contesta Jesús al sumo sacerdote. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Qué tuvo ese guardia? Ira. ¿Qué ira? Tóxica. ¿Cómo saben que era tóxica? Porque reacciona de inmediato y ¿qué más? ¿Usa qué? Usa violencia. Siempre que use violencia en la vida, esa ira es tóxica. No hay vuelta. Ah, no, pero es justa. No, es tóxica. Violencia no existe en el plan de Dios. Y es por eso que como adoramos a un Dios que pensamos que
puede tener una ira justa, una violencia justa, entonces por eso los países cristianos son los que más guerra hacen. Piensan que la guerra justa está bien hecha. No, la guerra nunca es de Dios y nunca lo será. Y si todos fuéramos verdaderos cristianos en el mundo, no habría guerras en el mundo. Es una locura la guerra, es una estupidez la guerra. Es algo que no tiene nombre, pero ya lo hemos hecho lo hemos asimilado de una manera tan natural, lo vemos en las películas, lo vemos en todas las cosas, y la violencia la vemos como algo normal. Es más, cuando están los superhéroes, que están siempre, o sea, lo he visto en el 80% de las películas de superhéroes, el superhéroe está en una terraza, en un precipicio así, agarrado del cuello, y de repente está la música y todo eso, y de repente cuando ya está con el brazo herido, está casi dolido, estamos esperando todos la última piña que lo dé vuelta al otro y que lo destruya. Y cuando lo destruimos decimos, bien hecho, venció el bien. Y todos creemos que el bien se vence con violencia. Y la Biblia me enseña que el bien se vence con amor. El mal se vence con amor, perdón. El mal pensamos que se vence con violencia. El mal se vence con amor. Hay mal en tu casa, ¿cómo lo vencerás? Hay mal en tus hijos, ¿cómo lo vencerás? Hay mal en la sociedad, ¿cómo la vencerás? Con amor. Hay mal en la iglesia, ¿cómo la vencerás? Con amor. Sin violencia. Pero no lo entendemos. Porque tenemos un Dios mezclado en nuestra mente que no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a leer. Dice, entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó, fíjense, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Correcto. Esa es la ira de Jesús. Expresar algo con amor, con firmeza, poniendo las cosas en su lugar, pero sin usar la violencia. Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Y sigue diciendo el relato bíblico, Marcos 14, 53 al 55. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Y quiero que entiendan el contexto. Estaban los del pueblo de él, juzgándolo. Estaban los que pretendían servir a Dios, juzgándolo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 54, mientras tanto Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo, hecho con manos humanas, y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Voy a hacer una pausa que no pensaba hacerla, pero qué interesante. Los religiosos, para poner al populacho en contra de alguien, siempre dicen, está en contra del templo, está en contra de la institución, está en contra de la organización. Resulta que no se puede hablar de la institución ni de la organización, pero hablar mal de la gente, tratar de destruir a una persona no hay ningún problema. Pero hablar mal del templo y la institución es el pecado más grande, la blasfemia más grande. Religiosos hipócritas. Porque las instituciones son neutras. Son las personas que están en la institución que hacen una institución buena o mala. Y si se están viviendo principios malos las personas que están en la institución, nadie está hablando mal de las instituciones, está hablando mal de las personas que manejan mal la institución. Dejemos el pecado, estamos denunciando el pecado, no estamos diciendo en contra de... No es en contra de ninguna iglesia, es en contra de las cosas que no son del reino de Dios. Pero cuando no queremos cambiar, encontramos 1000 excusas para seguir con la violencia. Porque fíjense, ¿qué buscaban hacer estos religiosos? Ejecutar a Jesús. Tenían ira contra Jesús y querían ejecutarlo.
sigue diciendo, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús se mantuvo callado. Y cuando tenía que hablar algo, lo hablaba. Sin violencia, sin gritos como yo que grito acá desde el púlpito. No, con el amor de Dios. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo, ¿cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Y acá empieza un cuadro que Dios, y quiero que pienses, ¿es Dios tardo para la ira o no se aira? Dice, y algunos comenzaron a escupirle. Imagínate eso, está Jesús allí. Y ahora cuando ven que el religioso, el sumo sacerdote, el principal, da rienda suelta a su ira destructiva, ahora todo el populacho que no piensa, todos los religiosos que les gustó que siempre los dirigentes religiosos piensen por él, agarran y comienzan a escupir a Jesús en la cara. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. En otras palabras, en un momento pareció que alguien le puso en el rostro a Jesús un pañuelo, un trapo que le cubría el rostro de los escupitajos. Sin embargo, no era por compasión, sino que ahora comenzaron todos a pegarle piñas a Jesús. Y le decían, ¿quién te pegó? Y se mataban de la risa. Los del pueblo de Dios. Porque estaban enojados, porque él estaba predicando una herejía en contra de Dios, porque él mostraba algo que parecía que estaba en contra del templo. Entonces, justificados por eso, estaban dispuestos a darle puñetazos y escupitajos al Hijo del mismo Dios. Y no dice que ni cayó ningún rayo del cielo. Mateo 27, 26 al 31, lo llevaron a Pilato. Ustedes saben cómo fue el juicio con Pilato. Y entonces dice, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Tenía puntas de plomo ese látigo y tenía agujas. Y entonces cada latigazo desgarraba la piel de Jesús. Y se cree que después de haber sido latigado Jesús, ya se veían las carnes, se veían las costillas de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Tardo para la ira o sin ira? O con una ira saludable, que llegado un momento, la ira saludable cuando ya está frente a alguien que no razona, va al silencio. Y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. O sea, eran unos pocos soldados, pero ahora vengan todos, vamos a divertirnos con esto. Primero, los religiosos de su pueblo y ahora los paganos que no conocían a Dios, no conocían a nadie. Ahora vamos a divertirnos con esto, pero vamos a divertirnos con esto, es interesante. ¿Por qué se querían divertir con Jesús? Porque habían dicho que Jesús era el rey de los judíos. Y los romanos odiaban a esos judíos religiosos que tenían a Dios en la boca y que no sabían nada de Dios. Y en venganza de esos judíos religiosos que Jesús había venido a salvar, que eran su pueblo y que lo rechazaron, ahora vienen y escarnecen a Jesús. Y Jesús permanece en silencio, siendo escarnecido por causa de los judíos que antes lo habían escupido. Dice, le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro y se burlaban. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron
Le quitaron la caña de junco y cuando le quitaron la caña de junco, como le habían puesto la corona de espinas, lo golpearon en la cabeza y cada golpe con la caña le pegaban en la corona y entonces las espinas se incrustaban en la frente de Jesús y hacía que la sangre se derramara sobre su rostro. Y eso les causaba alegría, eso les causaba motivación, eso les causaba placer. Eso es lo que muestra que hay en el corazón humano, en el corazón de todos nosotros. Simplemente dennos una oportunidad de expresar nuestra ira tóxica. Y si no le ponen un límite, llegaremos hasta asesinar al Hijo de Dios. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, no es que alguien dio una orden, no, se cansaron, ya no dieron más. O sea, me divertí demasiado con esta persona, me cansé de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Y luego lo llevaron para crucificarlo. Mientras tanto, ni una palabra salió de Jesús. Mientras tanto, ni una reacción salió de Jesús. Mientras tanto, ni una mirada de indignación, ni de odio, ni pensando qué injusticia. Jesús estaba lleno de su Padre y vino a mostrar que el amor del Padre va hasta el fin y que nunca utilizará la violencia para solucionar el mal. Y por eso cuando lo llevaron a la cruz, y allí estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni mi pueblo, ni los que son mi pueblo. Consumado es. Padre, he mostrado que tu ira siempre es para salvar, nunca para destruir. Y he demostrado que tú hasta el fin estarás dispuesto incluso a dar la vida con tal de no usar la violencia. El amor es sufrido. ¿Cuál es la receta del amor ante la provocación? ¿Es aguantar? No. ¿Sabes cuál es la receta? Es lo que dijimos el sábado pasado. Hay que llenarse de Dios. Hay que ir a Dios cada vez que quieran subir. Hay que ir a Dios y decirle: Señor, lléname, porque yo naturalmente tengo ira tóxica. Mateo 5, 27 al 30, y quiero decirte esto, quiero que lo pongas porque lo vamos a practicar en esta semana. En esta semana vamos a tener la oportunidad de que nuestra ira tóxica salte. Y Jesús acá nos da la receta. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévale 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Cuál es la solución que Jesús da para la provocación? Y esta es la solución para que no tengas resentimiento. Cuando alguien te provoca, Jesús dice: hazle un bien. No te quedes aguantando. No, la ira saludable es ira activa. Pero no vas a esa energía que quieres responder, que quieres vengarte, que quieres contestarle con la misma palabra que te dieron o con una palabra mayor a la que te dieron. Ahora no, vas a usar esa energía para hacerle un bien a la persona que te está provocando. Y cuando hagas eso, vas a ser un vencedor. Cuando hagas eso, vas a estar amando. La semana pasada estaba estudiando el sermón y a veces me sonaba un poco teórico de que tenía que llenarme de Dios. Y un día llegué cansado a la casa, y vieron que los hombres cuando llegamos cansados a la casa queremos no pensar en nada. Y entonces llegué y a mí cuando estoy así un poco estresado y eso, me gusta ver los highlights, si es que hubo un partido de fútbol.
Y entonces me puse delante del televisor a ver un partido, no un partido, el resumen de las cosas y de las noticias. Y en eso estaba Amelia con Isabela teniendo una conversación. Entraron donde yo estaba mirando y en una conversación muy agitada estaban las dos. En la conversación muy intensa, no mal, pero intensa, porque estaban tocando temas que eran realmente muy importantes. Y yo seguía mirando y no podía escuchar bien lo que estaba escuchando en mi momento de relax. Y Amelia e Isabela queriendo hablar, y de repente cuando estaba allí buscando yo mi relax, Amelia me dice: Joel, apaga el televisor, ¿no te das cuenta que estamos aquí hablando? Espero que no se levante la ira de Amelia ahora, pero... Entonces cuando Amelia me dijo eso, surgió un volcán dentro de mí. Yo tenía el control remoto en la mano y comenzó a temblar mi mano así. Como diciendo, y por adentro empezó todo el razonamiento. Yo estaba acá primero. Ustedes vinieron y se metieron acá. Y por adentro empecé a pensar cómo le contesto y cómo le digo. Y estaba así y de repente se me acordé todo lo que el sermón había estado preparando para el sermón del sábado. Y digo, estás vacío de Dios, tenés que llenarte. Y yo estaba de espalda, así que no veían mi cara, ni mi rostro, ni nada. Entonces, en ese momento tenía la opción de decidir entregarme o explotar de acuerdo como Joel Barrios lo hace naturalmente. Y en ese momento me levanté del sillón, me fui callado, no dije una palabra. Me fui callado a mi cuarto y me tiré al lado de mi cama, me arrodillé y le dije: Señor, lléname de vos, porque tengo ganas de decir 1000 cosas. ¿Y saben qué? Lo hice con sinceridad. Y comenzó a venir una tranquilidad a mi corazón. Me acosté, empecé a leer un libro que estoy leyendo que es espectacular. Pasó una media hora, volví a la cocina, ya había terminado la conversación con Amelia y todo eso, buenísimo. Tenía una sensación de victoria impresionante. Entonces vamos a dormir y estaba Amelia leyendo y yo también me puse a leer de vuelta y Amelia me dice: Joel, ¿qué? Le digo. Y me lo dijo con un tono muy sentido, me dijo: gracias por haber apagado el televisor hoy. Era muy importante la conversación. Gracias por haber apagado el televisor cuando te pedí que lo apagues. Era muy importante la conversación que tenía con Isabela. Y yo la miro y le digo, ira saludable, le digo: vos no me pediste que la apague, me ordenaste que la apague. Y entonces ella me dijo: gracias. ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Dios venció en mí. Y Dios me puso la prueba para mostrar de que lo que iba a predicar no era simplemente un discurso, es lo que realmente tenemos que vivir. Tenemos que morir para vivir. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que dejar que Dios nos llene. Tenemos que vivir el amor sufrido de Dios, que no reacciona con violencia, que no reacciona con palabras fuertes, que no quiere vengarse, que no quiere imponer autoridad. Simplemente un amor que se rinde al cielo y a través de eso construye relaciones. El amor es sufrido. Dios es sufrido. Y si tú y yo tenemos a Dios en el corazón, seremos sufridos con Él. Y nuestras relaciones crecerán en el amor de Dios. Que Dios te bendiga.